Primero que todo, les pido autorización si son tan amables para iniciar la grabación de esta noche. Si me dan autorización, 16 de febrero, 6:24 p.m. Ok, muchas gracias. Se está visualizando en pantalla. Gracias, Jennifer. Aquí me dieron Angie, Jefferson, creo que fue. Bueno, listo. Bueno, vamos a iniciar la grabación. Eliana, Juan. Ay, pero no compartir la pantalla, pero bueno. Decía compartir para que quedara grabado que vamos a iniciar la grabación. Bueno, siendo las 6:25 p.m. del 16 de febrero del 2026, damos inicio a nuestra sesión del componente técnico en medio de nuestro querido programa de formación del SENA en coordinación de procesos logísticos, siendo la fase 3, guía de aprendizaje 5 en el componente técnico, daremos continuidad. Muy buenas tardes a todos. Ahora sí me pueden saludar. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Los saludo. Muy buenas tardes, instructora. Bien, gracias. Bueno, Buenas tardes, Jennifer. instructora. Buenas tardes, Gerson, David. Buenas tardes a todos. Bueno, les quiero comentar. Hemos iniciado la sesión casi a las 6:30. Es una hora intermedia que hemos estado manejando, dado que tenemos retos a alcanzar en lo que les queda en la coordinación de procesos logísticos, en el tecnólogo, debido a que he revisado ahora sí, como el viernes, digamos que tenía un panorama, pero hoy ya revisé y proyecté, como vieron ustedes en Sayuna, todo el cronograma que les queda para el año 2026 antes de irse a su etapa lectiva. Se van a su etapa, a su etapa productiva, terminan la etapa lectiva el 7 de junio del 2026. Eso significa que ustedes dejaron de ver casi toda una fase en el periodo de la vigencia 2025. Como yo soy una persona muy responsable, no les puedo dejar perder a ustedes la oportunidad que están teniendo en su día a día de formación de irse puntualmente a su etapa productiva. De eso depende sus ingresos, su certificado como tecnólogo, poder seguir la cadena de formación con la universidad. Entonces, espero el compromiso total de su parte y espero que todos, todos, sí, terminamos la etapa lectiva, sí, señor. Que todos estén conectados conmigo, que estén comprometidos, porque esto es para ustedes y es para el bien de ustedes, de su comunidad, de ustedes mismos como proveedores. Entonces, bien enfocados, bien juiciosos, vamos a dar inicio a nuestra sesión técnica. Al final, solo al final, voy a responder preguntas. Sí pueden participar en todo lo que estemos revisando, pero yo sé que tienen muchos pendientes porque he recibido por correo electrónico, por el chat que les mostré cómo me podían buscar. Y veo que muchos tienen retos de las pruebas TIT, otros tienen retos de la temática de evidencias pendientes, otros ya están patrocinados, vi también que no pueden tener, pues ustedes como saben, no podemos tener evidencias pendientes, entonces tienen que tener paciencia porque yo soy la instructor técnica y además les estoy haciendo todo el alistamiento de la vigencia 2026 y eso lleva tiempo, por ejemplo, como vieron ustedes y como les voy a proyectar. Ahora sí me van a dar una manito arriba si están visualizando correctamente toda la pantalla, por favor. Voy a ponérselos más grandecito acá. Perfecto, listo, muy bien. Bueno, vamos a entrar en materia. Ya entramos en materia. Es importante que aprendan bastante, que eso es lo que vamos a lograr. Vamos a lograr todos juntos que podamos nivelarlos, nivelar a todo el grupo. Primero, segundo, vamos a aprender mucho. Voy a enseñarles hoy cómo yo muestro las evidencias y el material. Tercero, poco a poco vamos a poner al día las evidencias que están pendientes, apenas salgamos esta semana de comité de evaluación y seguimiento. Cuarto, les recomiendo mucho
que hagan los retiros voluntarios a aquellos aprendices, sobre todo a los voceros, hago la siguiente recomendación. Impulsen o motiven o muéstrenle más bien, es la palabra, ¿no? Motivar a sus compañeros que no se dejen hacer una deserción. Una deserción lleva un proceso de hasta 3 años. Usted no sabe cómo le va a cambiar el momento de vida en 2 meses. Puede que usted en ese momento esté desesperada porque no tiene trabajo, no tiene ingresos, no puede dedicarse a, a estudiar, pero puede que en 6 meses sí tenga otro momento de vida. Y se los digo con todo el amor porque yo llevo con el SENA desde el 2006. Me he ido unas temporadas, pero he vuelto. Y ahora, pues, trato de hacer lo mejor posible para alternar mi vida de consultora con ustedes. Inclusive en las épocas escolares no doy mucha consultoría. Tengo una planificación de mi cronograma exacto para dedicar ciertos momentos y son unas horas muy, muy puntuales. Generalmente estoy dedicada 100% a la docencia porque me gusta estar con ustedes y que ustedes aprendan. Entonces yo les digo con todo el amor y por eso me voy a tomar este minuto en decírselos a todos sus compañeros aprendices que no están activos. Es decir, vamos a hacer un comité de evaluación y seguimiento ahorita el 18. Todos los aprendices que no volvieron a entrar en Sayuna, que estamos hablando de, hecho un barrido ya para ese comité para la ficha 34. Estamos hablando que solo hay 10 activos en Sayuna que ingresaron. Hay otros que no han ingresado hace más de un año, hay otros que no han ingresado hace más de 60 días, hay otros, o sea, hay muchos que no están activos. ¿Cuál es la invitación? Con un simple radicado del retiro voluntario, solo quedan 6 meses por fuera. Cuando cambie su momento de vida, vuelven al SENA. Pero si a estas alturas no hay forma, ninguna forma de nivelarlos, o sea, es ninguna. Solo se va a nivelar la guía de aprendizaje número 5 en adelante. Y los aprendices que hayan enviado evidencias hasta el cierre de la vigencia 2025. Ninguna evidencia de competencias transversales y competencias claves se va a abrir a estas alturas. Ahorita mismo ya no se puede. ¿Por qué? Porque ya consulté a la coordinación y desafortunadamente no tenemos cómo cubrir los instructores que ya pasaron por el tecnólogo. Es decir, que si usted se hace un diagnóstico personal, ¿cómo se lo va a hacer? De la siguiente forma. Voy a mostrarles pantalla. Usted va a ir a su menú aquí, lo va a ver con, digamos que yo soy un aprendiz como ustedes. O sea, yo soy directa y clara, no me gusta ir con rodeos porque yo sé que todos tenemos muchos tiempos limitados y no podemos hacerle perder tiempo a nadie, inclusive dejarlos acá a los aprendices que no puedan continuar es hacerles un daño. Entonces, después de este comité, es decir, la siguiente semana, digan ustedes el lunes, el comité es pasado mañana, el 18. El lunes 22 ya no van a poder acceder a Sayuna a las evidencias. Entonces, ¿qué les digo yo? Todos, por favor, todos muy juiciosos, van a ir a calificaciones. Obvio que yo no tengo calificaciones, pero ustedes sí. Y van a entrar allí y allá saben cuál es la calificación asignada y cuál no. Entonces, ustedes mismos me van a decir por el chat que ya les tengo por aquí, mire que ya muchos me han escrito y yo les he respondido. Hoy les he respondido a todos y los que están en pendiente de leído, no es que no los haya leído, es que tienen algo pendiente. Yo soy muy, muy, muy disciplinada con lo que hago. Entonces, van a ir, miren que no me entró a mis calificaciones, no me entró porque yo no tengo calificaciones. Van a ir a las calificaciones y se van a dar cuenta que tienen pendiente. O sea, si usted realmente quiere quedarse en este tecnólogo, usted va a ser el responsable de escribirme por el chat de Google. Se lo digo por el chat de Google porque usted me puede enviar un correo al institucional o me puede enviar un correo al Gmail, pero más
Yo por eso uso ese chat porque es muy dinámico. No significa que no use los otros medios de comunicación como se los dije. Y me va a decir, profe, tengo pendiente esto. Los que ya me dijeron no me tienen que decir nada porque yo ya les respondí aquí. ¿Cuáles son los que me han dicho? Me han dicho Marcela Zamora, para que lo sepan, Luis Miranda, Karen Torres, Steven Mejía, Cristian Camilo, Joes Gapere, me parece que me dijo también, bueno, por aquí. Me dijo Patricia. Qué pena que los muestre, pero tengo que mostrarlos para poder que sepan si no están aquí, que vean en grabación. Patricia Novoa. Entonces ahí la dejé pendiente. Marcela Zamora, Luis Miranda, Karen, Steven y Cristian. Ellos son los que me han dado alguna alerta que tienen algo pendiente. Les digo esto para que ustedes sepan dónde estamos, quién tiene pendientes, quién me ha escrito, yo ya tengo conocimiento de su caso. Listo. ¿Qué más les voy a mostrar? Esto. Yo soy muy ordenada en la proyección de los tiempos para que ustedes no vayan a tener ningún reto al momento de irse a su etapa productiva. Sí o sí, el 8 de junio del 2026, ustedes se van a ir a recibir su dinero. Sí o sí. Es decir, los que tienen certificación laboral, que trabajan actualmente en logística o que trabajan en una empresa en compras, desde el inicio mismo de la cadena de suministro, que trabaje en un CEDI, que trabaje en inventarios, que trabaje en compras, que trabaje en distribución, que trabaje en logística inversa, que trabaje en todo lo que usted crea que tiene afinidad a su tecnólogo, que ya saben, voy a mostrárselo en dónde está. O sea, todo esto es importante. Daniel, al final voy a contestar las preguntas. Ahorita no voy a contestar preguntas puntuales. Tienes que esperar al final. Si es de lo que estamos hablando, sí, que es de la evidencia. Ya te voy a mostrar la evidencia. Esto que estoy haciendo es para que ustedes contextualicen y que estemos sincronizados en qué estamos, para dónde vamos y qué tenemos ya listo y qué no sé yo de los casos, cuáles sé ya, para que ustedes puedan avanzar también, porque yo sé que algunos tienen pendientes pruebas TIT, entonces ya les voy a hablar también de eso. Les quiero mostrar acá, ya la encontré, ya les sigo compartiendo. Yo lo hago en ese orden porque no todo el mundo tiene algún tema puntual y es mejor hacerlo al final. No nos vamos a ir 2 horas hoy, vamos a tratar de explicar en 40 minutos las dos evidencias que tenemos para esta semana. Quiero que visualicen acá, acá. Es que no me quiero salir mucho porque hasta ahora se pone muy pesado. Se pone muy pesado toda la plataforma, pero miren, está acá en información general el primer ítem, información del programa. Si quiere ahondar mucho más en sus competencias y los resultados de aprendizaje y qué visualiza del saber hacer y del ser, aquí en el diseño curricular las temáticas están específicas, pero hoy les estoy mostrando información del programa, que es el que les estoy mostrando en pantalla. ¿Con qué fin? Con que se preparen para su certificación laboral. Aquellos que se van a etapa productiva con certificación laboral. Y los que van a tener contrato especial laboral, el antiguo contrato de aprendizaje también, porque tienen que comenzar a presentarse ya. Estas son todas las competencias, pero a mí qué me interesa, no el perfil de ingreso, sino el perfil de egreso. Entonces usted se va a tomar el tiempo de mirar cuál es el perfil de egreso y si usted cumple con ello para su certificación laboral, porque el que cumple más de un año a 2 años con la certificación laboral, se titula de inmediato, es decir, se le entrega inmediatamente, reciban etapa productiva, comienzan a tramitar la certificación laboral para su líder de etapa productiva y de una vez se pueden ir, si tienen más de un año en el cargo, se pueden ir a certificación.
Entonces, es decir, que les entregan su título de tecnólogo en coordinador de procesos logísticos y ya puede seguir con la articulada universitaria. Y este es el perfil del egresado, que ahí nos dice, corto, los egresados del programa contarán con un amplio dominio de saberes relacionados con el comportamiento de los mercados y serán solucionadores creativos de problemas que enfrentan las empresas en el desarrollo de las operaciones logísticas a nivel nacional e internacional, capaces de, etcétera, etcétera. El perfil general del egresado tendrá las siguientes habilidades. Y aquí les describe. ¿Por qué se los digo? Para que ustedes se tomen el tiempo de revisarlo y revisen, por favor, si cumplen con lo que necesitan en la certificación laboral. En algún momento que sigue, que continúa, van a ver que les van a explicar a detalle en qué consiste. Se los quería decir solo para que ustedes sepan dónde está. En cuanto a los líderes de voceros, les pido que muy juiciosos se comuniquen conmigo mañana, pero sí comuníquense porque sí les tengo que decir cuáles son esos aprendices, porque hace parte de su rol como vocero, que se deben de hacer retiro voluntario si no se van a ir a deserción, y esa deserción los veta hasta por 3 años del SENA. No pueden registrar, quedan ahí vetados, entonces por eso les hacía esa recomendación. Listo, esos eran los puntos que yo tenía para decírselo. Ahora, quiero mostrarles nuestro cronograma. A todos en su ambiente virtual de aprendizaje Sayuna les llegó este anuncio. Este anuncio nos dice cómo fue la proyección que yo hice para poder que se vayan a etapa productiva. ¿Cuál fue el lineamiento de nuestra coordinación de formación virtual? Deben de, deben de irse a etapa productiva con el 100% de todo el programa visto. Eso significa que la única forma que logré, por eso estamos hoy acá, porque yo no iba a estar acá con ustedes hoy porque ya habíamos estado el viernes, pero como deben de tener aperturada la semana completa, tuve que colocar ayer el anuncio y por eso estamos hoy acá y va a quedar en grabación. Entonces, iniciamos hoy con la evidencia informe escrito con la aplicación de la empresa Proyecto. Continuamos con cotización e exportación de un lote. Estas dos evidencias se van a realizar por parte de ustedes hasta el 22 en la normalidad. De ahí yo les doy máximo una semana para que ustedes la puedan entregar y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque son dos evidencias técnicas por semana, dado que ustedes ya acabaron todas las competencias claves y transversales. Ya solo les queda el plan de mejoramiento de bilingüismo que ya hablamos el viernes. Entonces vamos a entregar dos evidencias por semana. La fecha inicial en el cronograma, que ustedes pueden ver su cronograma. Aquí tienen, cuando son aprendices, acá, a ver si, acá tengo el rol aprendiz. Aquí les aparece próximos eventos, aquí en la esquina superior. Miren. Aquí en la esquina superior izquierda les aparece próximos eventos. Ahí en ocasiones arroja la evidencia que está lista a vencerse. Entonces, por ahí se pueden guiar, pero se deben guiar realmente es por nuestro cronograma que hicimos. En ese orden de ideas voy a mostrarles las dos evidencias de hoy. ¿Qué hay importante allí? Que yo les dejo las dos evidencias, dice la fecha porque así nos lo pide la guía orientadora ABA para nuestros ambientes virtuales de aprendizaje, pero yo les dejo la evidencia regular, las dos evidencias con fecha de domingo, es decir, que ustedes van a tener hasta el domingo 22 para entregarlas. Ya de ahí les dejo abierta otra semana como un tiempo adicional, pero no abro más evidencia hasta que terminemos toda la fase. Es decir, hasta que hagamos el plan de mejoramiento, que ¿cuándo va a ser? Fui muy clara, del 2 al 5 de abril. Si los aprendices, alguno se cuelga con una de estas evidencias, solo va a haber a plan de mejora en ese tiempo, porque nosotros nos vamos de vacaciones de Semana Santa el 1 de abril.
ahí nos daría hasta la última evidencia. Miren acá, documento técnico de atención al cliente para el cierre de la fase 3. Ya la fase 4 es después de volver de Semana Santa. Y el plan de mejoramiento solo va a ser del 1 al 5 de abril. No puede ser más tiempo. Entonces, muy pilos, por eso les decía que el compromiso es de todos. ¿Se pueden hacer en equipo? Sí, todos se pueden hacer en equipo. Claro que se pueden hacer en equipo para que ustedes puedan despejar sus dudas, ayudarse. Por eso les dije desde el viernes que tuvieran claridad de cuáles eran sus grupos para que trabajaran en equipo, que esa era la idea, que se ayudaran mucho en esta recta final, porque de otra forma no lo podríamos lograr. Se los digo de verdad, porque ya sabe uno cómo es después de haber sacado tantas promociones de tecnólogos. Bueno, ahora mismo entonces continuemos. Cuando revisamos Ayuna aquí, les pedí el favor que realizaran su revisión del componente formativo. Vamos a contextualizar primero la temática. ¿Me pueden decir, por favor, si el video se escucha correctamente, si son tan amables? ¿Sí se escucha correctamente? Bueno. Sí, señora. Listo, listo. Concentrados acá que de ahí vamos a explicar. Temática, instrumento de evaluación, ejemplos, qué nos dice la guía que hay que hacer y cómo lo vamos a aplicar a nuestra empresa escogida en el proyecto. ¿Listo? Coordinar el flujo de mercancía. Las mercancías juegan un papel trascendental en las actividades de una empresa. Este proceso vincula el traslado de materias primas y productos semi-elaborados o terminados a los clientes finales de la cadena logística. Cuando se presentan alteraciones de origen externo, pueden existir también traumatismos en la red de transporte, lo que conllevaría a una percepción negativa del nivel de servicio ofrecido por la organización. Por lo anterior, la planificación y coordinación del abastecimiento debe ser un aspecto preponderante para facilitar y mantener los controles de flujos y de esta manera tomar acciones inmediatas frente a los cambios del mercado. Existen diferentes formas de distribuir mercancías del centro de producción a sus destinos, entre las cuales se mencionan vehículos completa o parcialmente ocupados, bodegaje intermedio, envíos directos, etc. Aún así, la meta principal es distribuir la mercancía con los mínimos costos y teniendo en cuenta las restricciones de servicio, diversidad en la demanda, capacidad de la flota, cumplimiento de normas actuales, etc. Bueno, el flujo de mercancías es en sí importante para lo que se viene en la satisfacción al cliente. ¿Cuál es el objetivo de un excelente coordinador de procesos logísticos que pueda realmente satisfacer al cliente con costos eficientes? Es decir, de todas las formas. Para ello tiene que hacer unos procesos previamente. Procesos que ustedes ya han venido revisando, ¿cierto? Nuestro desarrollo de contenidos tiene específico, que es el flujo de mercancías, ¿cierto? Cómo se maximiza, cómo se minimiza, cuáles son esos conceptos, tanto del almacenamiento, del control del inventario, del despacho, de la preparación de esos pedidos, que es el picking y el packing, la producción no terminada, productos terminados, la recepción, recursos, bueno, los recursos que nosotros manejamos para poder disponer. Todo esto está en su material y este material usted lo ha revisado, lo va a seguir revisando, porque pues ustedes saben que esto está dispuesto para que ustedes se tomen el tiempo del trabajo autónomo y revisarlo. ¿Qué les voy a explicar? Yo les voy a explicar el resumen de lo que estamos, que lo que tenemos contenido acá, pero se lo voy a hacer en una forma amigable con la evidencia. Entonces, también pueden descargarlo, que es coordinar el flujo de mercancías y el proceso de importación. Eso es lo que deben tener claro de conocimiento
para poder desarrollar las evidencias. ¿Qué les quiero decir? ¿En qué momento de la guía estamos? ¿En dónde están esas dos evidencias? Estamos en la competencia 21010-1075 y la 21010-1029, y de esas dos competencias técnicas se subdividen los resultados de aprendizaje a cubrir para esas competencias, que son estas dos. ¿Dónde están? En la página 2, al finalizar. Usted las va a revisar como hablamos el viernes. De ahí, ninguno de los aprendices en sala me mandó aún la reflexión inicial al chat de Google. Entonces, ya por ahí tenemos una falla que no han realizado. Esa era la actividad hasta ayer. Eso me deja mucho, o sea, me deja ver cuál es el interés o no interés del grupo. Y el grupo me refiero a todos los que estamos presentes en formación. Entonces, ya esta evidencia fue la que terminaron con el anterior instructor, y vamos a pasar a lo que hoy nos trae. Realizar las dos evidencias de esta semana con esa doctrina, esa teoría que ya les mostré dónde estaba ubicada. ¿Cuál es la idea con esta actividad de aprendizaje? Que usted, al terminar esta evidencia específicamente de coordinar el flujo de mercancías según el plan de operación y procedimiento, que es la actividad de aprendizaje, usted sea competente en desarrollarlo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la esencia de ella? Realmente lo que se quiere para el aprendiz es que entienda ese flujo del almacén, que todo ese flujo, como nos lo decía el video, es para dónde vamos con este proceso. Y que cuando usted habla de un proceso, usted va, como le digo, a la empresa que usted está desarrollando su proyecto formativo, va a ir al manual de procesos y se va a fijar en ese proceso específico y va a revisar el resumen que está siempre en el diagrama o flujograma, diagrama de flujo o flujograma. ¿Qué se espera qué se espera de ustedes? Que ustedes puedan ser idóneos en tener claridad completa de esas instalaciones de almacenaje. Es decir, que usted pueda apropiarse de ese proceso. Ese propósito es que usted logre entender ese flujo logístico, comprenda todas esas actividades a las que con las que usted hace la consecución de esa materia prima, de bienes primarios o secundarios. Sí, por ejemplo, en unos zapatos el bien primario es el cuero, en unos zapatos de cuero. El bien secundario serían esas suelas, ese pegante para poder, o ese hilo para coser los que son cosidos, porque algunos zapatos son pegados y cosidos. Entonces, esa materia prima usted la consigue para desarrollar un producto. Después pasa la fase de, como nos dice la guía, fabricación, comercialización, transporte, almacenaje y finalmente distribuye. En el informe de flujos, de flujo y costos logísticos, usted no se debe limitar, por ejemplo, a decir cómo se mueve la caja. Debe analizar esa eficiencia de ese flujo, porque la coordinación del flujo implica que usted haga una gestión lead time, o sea, tiempo de entrega, y de los nodos logísticos. Y entonces en este informe que nos pide hoy la evidencia, debe identificar dónde se generan esos cuellos de botella, porque para que usted lleve el producto, como lo dice acá, al cliente satisfecho, usted debe tener claro un tiempo de entrega en lo que es el flujo logístico y adicionalmente esos costos. Debe mover esos nodos logísticos e identificar qué es un cuello de botella. Esos cuellos de botella hacen que el flujo no sea idóneo. ¿Listo? Entonces, demos un ejemplo nacional. Por ejemplo, café. Café desde Quindío a Barranquilla. El flujo no es solo el camión,
O sea, miren que acá nos habla del transporte, no es solo el camión. Es la coordinación con el centro de acopio, el pesaje en báscula, pasa por la báscula, ¿cierto? El cumplimiento en los tiempos de conducción y el costo de esos peajes. Entonces, mire que allí hay un flujo en lo referente a ese tiempo de entrega y esos nodos logísticos, pero usted debe tener claro que el flujo no es solo el camión. Usted debe coordinar centro de acopio, el pesaje de esa báscula, el cumplimiento del conductor en esos tiempos y el costo de los peajes. Si damos un ejemplo internacional para que vayan abriendo esas mentes que no solo es lo local de que usted esté desarrollando sus evidencias en una sola empresa del proyecto, como lo dice acá, sino que también podemos dar ejemplos internacionales para que ustedes vayan llevando todo el conocimiento hacia allá. Por ejemplo, la exportación de flores a Miami ahorita con el Día de San Valentín. Ese flujo es crítico porque es un perecedero, ¿cierto? Entonces se coordina el precorte, el transporte refrigerado. Recuerden que es refrigerado, entonces tendrá que estar pendiente de esa trazabilidad de ese perecedero. De ese precorte pasa ese transporte refrigerado, ¿a dónde? Al aeropuerto. Generalmente, como estamos hablando de la sabana, al Dorado. Recuerden que hay una inspección de la autoridad sanitaria. Las flores no se van sin una inspección previa. Y por último, el cargue en el avión en menos de 24 horas. ¿Por qué? Porque es un perecedero. ¿Cómo vamos a desarrollar ese paso a paso de esta evidencia? ¿Y qué nos lleva a entender esta evidencia? Vamos a ver otro corto video que ese no está dentro de su material. Con este video se hablará acerca de un eslabón muy importante en el proceso de elaboración y consumo de un bien. Muchos lo pasan de alto, pero gracias a esto podemos tener nuestras necesidades cubiertas. Buscamos identificar la importancia que cumple en nuestra vida cotidiana y las distintas problemáticas que se presentan en torno al desarrollo de esta actividad. Para poder entender lo que hablaremos a continuación, debemos tener una mínima idea sobre lo que es la logística, la cual es definida como el conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una empresa o de un servicio, especialmente de distribución. Ahora que ya dijimos qué es la logística, hablaremos de las funciones que cumple dentro de las cadenas de suministro. Acondicionamiento de los productos. Se deben proteger y preparar los productos de la manera adecuada. Almacenamiento. Es necesario llevar un control de las entradas y salidas de los diferentes productos del inventario que se gestiona en un almacén. Fraccionamiento por pedidos. Se tienen que tratar las órdenes de compra en el orden y tiempo adecuados para ofrecer un servicio de entrega lo más óptimo posible y evitando errores. Transporte. Aquí se presenta toda serie de rutas establecidas a través de diferentes medios de transporte para que la entrega sea lo más ágil posible. Nosotros vemos en la vida cotidiana los productos en la tienda, y si se da la oportunidad, observamos cómo algunos camiones arriban a los supermercados y almacenes para dejar su mercadería, pero pasamos de alto el proceso por el cual los productos llegan a las tiendas. Este proceso está compuesto por varias fases en las cuales se comienza teniendo definidas las características físicas del producto y luego determinando de qué manera se llevará hasta el cliente. La manera por la cual se lleva el producto desde la fábrica al cliente es muy compleja y se necesita tener en cuenta muchos factores para llevar la mercadería de la forma más ágil posible. El establecimiento de ciertas instancias intermediarias entre quien produce y quién es el cliente o consumidor final se llama cadena de distribución. Estas cadenas sirven para distribuir con mayor cobertura geográfica un producto de acuerdo con sus características y las del cliente que lo compra, por lo que se establecen cuántos intermediarios habrá en el circuito, de qué manera llegará al público y qué cobertura geográfica tendrá la empresa para llegar al mercado.
Ahora dejemos de lado la teoría y pasemos a los ejemplos. Para comprar ropa, un fabricante debe establecer un canal de distribución mayorista que luego venderá a los minoristas para que finalmente llegue al público. En cambio, si se trata de joyas, el canal será directamente de fabricante minorista, pues el cliente valora aspectos tales como la exclusividad y la seguridad en la obtención del producto. Ahora que dijimos todo esto, podemos decir que la logística, dentro del ámbito de su función, está involucrada en todos los niveles de planificación y ejecución estratégica, operacional y táctica. Se ha de considerar como una función crítica para la cadena de suministro, por su carácter integrador y su potencial para conseguir la coordinación y optimización de todas las actividades propiamente logísticas, con otras funciones entre las que se incluyen las ventas y el marketing, las finanzas, la fabricación o incluso la tecnología de información. Lo que enfoca, primero nos muestra como un recorderis para que la logística, ¿cierto? En forma general, lo da en unos pasos, pero después nos describe lo que estamos viendo hoy, por eso les traje ese video, como complemento a lo que ya hemos visto. El flujo de mercancías no se puede dar sin que previamente hayan hecho su evidencia de costos, precisamente porque el costeo, y es lo que les voy a explicar seguido, es muy importante en este momento de este proceso, de lo que ustedes están estudiando, que es ese líder de los procesos logísticos. Y de ahí vamos a ver que por eso continúa una evidencia de importación-exportación, porque es tan importante que usted conozca cómo mueve ese flujo y qué va a realizar en el quehacer. O sea, allá está todo el material de formación en Sayuna, pero usted debe de tener la capacidad ya en su etapa final de formación de decir qué hago para esto, qué hago para lo otro, qué debo decidir, cómo debo disponer estos recursos, cómo debo costear, cómo voy a hacer para satisfacer 100% el cliente. ¿Les gustó el video o no? Pasamos a la explicación del detalle de la evidencia. Bueno, listo, sí, por allí me están escuchando. Muy bien. Entonces, veamos acá. ¿Qué nos dice la evidencia, el instrumento? Y vamos a ver cómo lo van a hacer para que sea más claro para ustedes. No les voy a dar la evidencia, pero sí les voy a decir cómo lo van a hacer. Y además de ello, en nuestro chat de ficha, en nuestro espacio, les voy a dar una grabación previa de otras explicaciones que yo he hecho de esta misma evidencia para que ustedes tengan pues cómo nutrirse y unos resúmenes de esa sesión y de esta que estamos teniendo hoy. Claro que el resumen de esta sesión específica la encuentran en su carpeta de sesiones en línea. Ya miramos dónde. ¿Qué les quiero contextualizar? El informe escrito con la aplicación a la empresa del proyecto. Miren que es un informe escrito, pero aplicado a esa empresa que usted eligió, que como les dije, la pueden hacer en equipo, pero en la portada con normas APA, deben aplicar las normas APA. En la portada debe tener una portada. A mí me deben entregar con portada el trabajo escrito. No lo vayan a dejar de entregar sin portada. Y cada aprendiz debe subir individualmente su evidencia en nuestro ambiente virtual de aprendizaje. ¿Listo? Es decir, pueden trabajar en equipo 3, 4, pero no 2, 1, pero con portada diciendo, si no está dentro de esa portada, no va. Así me digan después, no, es que no lo hicimos 2, lo hicimos 3. No, si no está en la portada, no se puede, porque ya ustedes entregaron. Entonces, nos dice, entendiendo cómo es el flujo de mercancías dentro de la cadena de suministro, que ya lo hemos entendido, y sabiendo que el transporte es la parte principal de la gestión logística, ya que con este se garantiza la distribución y entrega de la mercancía a su destino o clientes, realice una revisión inicial de la empresa con la que va a trabajar para que para esta evidencia se necesita hacer los siguientes pasos. Es prudente que tenga en cuenta orden para el desarrollo de ella.
Y él ya le da los pasos. Mire que le dice 1, 2, 3, 4, 5, 6. El trabajo se recomienda hacer de una empresa, tal, propuesta ya se sabe cuál es la empresa elegida identifica el flujo de mercancías. ¿Para qué? ¿Cómo lo va a identificar? Pues usted tiene herramientas de cómo identificar ese flujo. Usted va y, como le dije, mira el diagrama de flujo, mira el quehacer de la empresa, o sea, cómo lo realiza dentro de la cadena de abastecimiento, es decir, cómo hace esa consecución de esas materias primas para poder tener un producto terminado. No, desde que inicia el proceso está su distribución y entrega, por eso ahorita le hablaba de los tiempos de entrega. Ya elabora ese informe donde identifica el flujo de mercancías, identificando los medios de transporte utilizados. Ya les voy a explicar a detalle, solo estoy enunciando lo que pide la evidencia. Tipos de vehículos, cómo están diseñadas esas rutas, los recursos disponibles, requerimientos de los clientes, proveedores, importadores, exportadores, modelo de distribución, sistemas de información utilizados en el proceso logístico para esta empresa. Mire que él no le está enunciando que debe de reconocer. Primero, identificar el flujo. Desde el momento de la consecución del abastecimiento, o sea, desde esa cadena de abastecimiento, usted consigue la materia prima hasta la entrega y pasando por la distribución. Después le dice que en ese informe no solo va a mirar el flujo de mercancías, sino que va a identificar transporte, qué vehículos utiliza, rutas, esos recursos que tiene que disponer, cuál es el requerimiento del cliente frente a esas unidades que va a comprar, cuáles son esos proveedores, si necesita importar, si usted exporta, cuál es el modelo de distribución y cuál es la información, esos sistemas de información. Ya les voy a explicar también. Luego, analiza el flujo de mercancías dentro de la empresa, es decir, que usted identifica esas principales debilidades de esos procesos. ¿Por qué? Porque usted lo que va a identificar es cuellos de botella, debilidades que usted como gestor de procesos logísticos va a mejorar con pequeñas acciones. En algún momento va a haber planes de mejora, va a ver qué es una acción de mejora y cómo lo va a hacer. Pero ahorita solo va a identificar esas debilidades dentro de ese proceso descrito en el ítem anterior y dentro del flujo que usted identificó. Cuando encuentra esas debilidades, usted elabora un plan de mejora para este flujo de mercancías y presenta un informe en el espacio asignado. Ese informe lo debe necesariamente presentar en PDF porque debe ser así. Mire, aquí el entregable es un PDF con portada y le aplica normas APA para trabajos escritos. ¿Listo? Le voy a mostrar. Aquí en nuestro material tenemos unos contenidos, ¿cierto? Miren que aquí nos habla de todo lo que nos pide, nos dice que identifique el modo y el medio de transporte. Recuerden que el medio es la flota por donde se utiliza ese modo aéreo, si es un modo marítimo, si es un modo terrestre, es decir, carreteable o férreo, eso ya se vio. Eso es importante que usted hizo una evidencia antes de irse a fin de año y lo identificó. Modo siempre relaciónelo con el medio ambiente y medio pues con ese vehículo, sea una aeronave, sea un vehículo, un tren o una lancha, un medio marítimo, ¿cierto? Allí le muestra a detalle los planes de ruta, la planificación que debe hacer, todo se lo muestra a detalle. Es decir, usted no tiene excusa de que no hay material para que usted pueda apropiarse del conocimiento y poder hacer su evidencia. Después le dice sobre los requerimientos de la distribución, cómo se utilizan, todo. O sea, la idea es que usted pueda revisar su material. Si no lo puede revisar, ahí sí es un tema complicado. Entonces, de lo que estamos viendo actualmente de la coordinación de flujo de mercancías, de coordinar ese flujo de mercancías, tenemos que tener en cuenta que hay unos requerimientos, unas operaciones como tal y esos sistemas de información que son transversales a ese flujo de mercancías. Entonces,
aquí en la síntesis, por si ustedes no se habían dado cuenta, ustedes tienen en su síntesis cómo revisar a detalle. Aquí lo miran en el ítem del menú. Antes de hacer su actividad didáctica lo pueden revisar. Hoy lo vamos a mencionar en forma genérica como se los voy a contar. Entonces esos requerimientos vienen de varias partes, ¿cierto? Vienen del cliente, vienen de los proveedores. Si yo importo o exporto, pues también vienen de allí. Si yo tengo ya unos sistemas de distribución, van a haber unas funciones, también existen requerimientos. Si yo manejo esas TICs aplicadas al transporte, en donde me hace el rastreo de las rutas, la trazabilidad, pues también hay requerimientos. Y como usted es coordinador de procesos logísticos, usted tiene sistemas de gestión de calidad. Y esos sistemas de gestión de calidad tienen estandarización de procesos. Cuando estamos hablando de estandarización de procesos es que universalmente existe un estándar y para eso existe una norma. Así de sencillo. O sea, estudiar, apropiarse del aprendizaje es sencillo si usted se va de un desglose general a un detalle específico. Es decir, en su vida de coordinador de procesos, usted se va a dar cuenta que siempre tiene que entender la visión general de todo y se va a ir a un manual de procesos donde se va a ir a una tarea específica. Es decir, del proceso macro, subprocesos, y se va a ir especificando hasta llegar a una tarea muy pequeña. En los sistemas de gestión de calidad, usted se va a encontrar que hay estandarización de procesos. Ese llamado estandarización de procesos simplemente es que usted debe de cumplir con un estándar universal. Y tanto en transporte como en procesos logísticos existen estándares universales porque vienen de un comercio globalizado. Usted simplemente se tiene que limitar a revisar esos estándares de calidad en esas normas de calidad que están ya establecidas, una estandarización para cada proceso. Usted se fija en el manual de procesos, va y se fija en el resumen del diagrama de flujo, flujograma, y ya la hizo. Con eso ya tiene una idea general, sea la actividad económica que sea. ¿Qué tiene que tener en cuenta? ¿Cuáles son esos modos de transporte y cuáles son los medios de transporte a utilizar? Como vimos en los videos, existen varias formas de utilizar el transporte. Multimodal es cuando usted cambia de sacar el café de sus proveedores, que son las fincas cafeteras, hasta llevarlo a una taza de café calientita en Alemania, por ejemplo, en Berlín, y que se la está degustando muy rica. Imagínensela en este momento, se puede ir y traer un café. Entonces, eso es atar todo el flujo de mercancías a los requerimientos y tener en claro para usted que usted no va a hacer nada nuevo. Usted se va a ir y va a revisar lo que existe y lo va a aplicar. ¿Cuál va a ser su habilidad más importante? ¿Cómo aplicarlo? ¿Cómo maneja todo este flujo de mercancías con gestión idónea y con unos costos eficientes? Para ello, va a hacer unas operaciones logísticas y va a apoyarse en unos sistemas de información que son transversales en todo este proceso. En lo relacionado a ese informe escrito con la aplicación de empresa proyecto, usted lo que va a hacer es que ese flujo de mercancía, en lo relacionado a específicamente esta temática de flujo de mercancía, usted lo que va a hacer es coordinar ese flujo. O sea, coordinar el flujo, mejor dicho, no es solo mover cajas. Usted debe armonizar la información con el producto físico para minimizar el costo logístico. Mire que se lo estoy dando en una forma sencilla y clara. Minimiza
ese costo logístico es idóneo y le van a pagar 10, 20 millones por ser gerente logístico, es por eso, porque usted va a armonizar toda esta información con el producto físico para minimizar los costes logísticos, ya. Y según todo este componente formativo que tenemos aquí, que es todo este componente formativo lo debe estar estudiando, porque usted es el que se debe apropiar de este conocimiento. Como les decía, yo lo conozco al dedillo, entonces es usted. Para ello, ¿qué implica? ¿Qué implica ese resumen que le hice de cómo armonizar la información con ese producto físico para minimizar el costo logístico? ¿Qué implica? Plan de ruta. Entonces usted, ¿qué hace en el plan de ruta? Optimiza ese tiempo y el combustible, porque usted debe finalmente tener las rutas claras, la mejor ruta al menor tiempo, porque los tiempos de entrega son lo más importante en lo relacionado al plan de ruta. ¿Eso me lo comprendieron? ¿Ese pedacito del plan de ruta? ¿Sí? ¿Así está bien? ¿Lo escucharon? ¿Lo comprendieron? Listo. En modos y medios que les decía, usted elige entre camión, entre tren, avión o barco, pero ¿según qué? Según la urgencia y el costo. Si voy al ejemplo que les di ahora de las flores a Miami, es un perecedero, es urgente. Entonces, ¿usted qué va a usar? Un avión de carga, porque es el que es el correcto, de acuerdo a esa caracterización de la carga, ¿listo? Usted es el que lo va a decidir de acuerdo a ese flujo de mercancía. Entonces, aquí nos centramos en las operaciones logísticas, procesos logísticos en el flujo de mercancía. Producción, distribución, plan de recursos de distribución. Por eso estamos revisando que el flujo de mercancías va de la mano con el transporte. Plan de ruta, modos y medios. ¿Y qué es tan importante? Esos sistemas de información los requiere. ¿Por qué? Las TIC son muy importantes acá. El uso del TMS. ¿Quién me dice que es un TMS? ¿Quién sabe las siglas en inglés del Transport Manager System? ¿Sí la sabían? Bueno, ese llamado TMS significa en inglés eso. Porque sin eso usted no hace trazabilidad. Entonces, mire que acá la misma síntesis le dice que lo requiere. Gestión de transporte, seguimiento y rastreo de productos, trazabilidad en los procesos logísticos de flujo de mercancías, cumplimiento de los requisitos, indicadores de gestión. Otro ejemplo práctico en Colombia ahí nos mostró en el video lácteos. Entonces, digamos que esa empresa de lácteos que vimos en el video, los que estaban atentos, en la sabana de Bogotá, debe distribuir a minoristas en Medellín. ¿Dónde será el flujo de mercancías ahí? ¿Quién me lo quiere decir? El flujo terrestre, clave, porque ¿qué usa usted para distribuir de la sabana de Bogotá esos lácteos hasta Medellín? ¿Quién me quiere decir? ¿Nadie me quiere decir? ¿Nos vamos entonces si ustedes desarrollan la guía solos? ¿Qué usamos para distribuir? Un camión refrigerado, Instru. Y usamos camiones refrigerados. ¿Y qué usamos de esto? ¿Quién me quiere? No, se pueden equivocar lo que quiera, pero si no me dejen sola porque me siento sola y me voy. ¿Qué usamos de por acá? ¿Qué usamos de por acá? Además del camión refrigerado, de los camiones refrigerados. Llamémoslo correctamente, es un flujo terrestre. Ese es clave porque estamos distribuyendo lácteos desde la sabana de Bogotá hasta Medellín. A los minoristas, mire que estoy hablando que son minoristas. En esas pocas palabras, en ese ejemplo tan cortico, les dije mucho. Ustedes tienen que tener la capacidad de imaginarse sus camiones refrigerados desde la sabana hasta Medellín al menoreo. ¿Quién entró? Minoristas.
¿Qué deben de tener además de los camiones refrigerados? ¿Qué tiene que ver con sistemas de información? Mire que ahí ya les soplé. Para evitar cierres de vías, asegurar la cadena en frío, ¿qué debe tener el camión refrigerado? ¿No? La comunicación, Instru. De El sistemas de seguimiento y información. rastreo. Exacto, muy bien, los GPS. ¿Para qué se utiliza ese sistema de información y por qué está apoyando este? Esto es una síntesis, pero le sirve para identificar el proceso macro y cómo lo lleva hasta las tiendas minoristas, hasta los minoristas en Medellín, a distribuir a minoristas en Medellín. Si usted no usa el GPS, ¿cómo va a evitar cierres en las vías? ¿Cómo va a asegurar la cadena en frío? Porque usted, si por ejemplo, tiene un cierre de vía, perdón, ¿qué pasa? Ahí ya quedó la cadena en frío. ¿Por qué? Por los tiempos de entrega, ¿listo? Miren que es un ejemplo sencillo. Ustedes pueden poner otros, pero les ayuda a aterrizar toda esta teoría. Toda el saber en saber hacer, que ese es mi objetivo finalmente. Un ejemplo internacional, una exportadora de aguacate Hass. En el eje cafetero existe una gran productora que ya solo vende todo. Su producción está pedida, yo no sé hasta cuánto tiempo, ya no recuerdo, de ese aguacate Hass y hace un aceite más saludable que el aceite de oliva de aguacate. Y se sirve en los mejores restaurantes gourmet del mundo. Entonces, una exportadora de aguacate Hass, digamos que hacia Holanda. ¿Qué implica ese flujo? Ese flujo de transporte terrestre al puerto de Turbo. Coordinación con la naviera. Usted debe hacer la coordinación, usted como logístico, como el coordinador. ¿Y qué más debe hacer? ¿Qué debe monitorear? ¿Qué está relacionado con los sistemas de información? Si yo voy para el puerto de Turbo, ¿en qué se va a ir esa carga de ese aguacate Hass para Holanda? ¿Quién me dice va a transportar la carga de aguacate Hass hacia Holanda? Y si yo yo le estoy diciendo, voy a hacer transporte terrestre al puerto de Turbo. ¿Qué me imagino yo en mi cabecita? ¿Quién se quiere equivocar? No importa, estamos aprendiendo. ¿Qué me imagino yo en mi cabecita? Chicos, ¿cómo transporto la carga? O sea, es transporte terrestre hasta el puerto de Turbo. Pero si yo voy a coordinar la naviera, ¿qué necesito monitorear? ¿En qué me voy a llevar para Holanda la carga de Hass? El contenedor. Muy bien, el contenedor. Listo. ¿Y qué más? ¿Qué más? No importa que te equivoques. ¿Qué voy a monitorear con esto de acá? Con estos sistemas de información en ese contenedor marítimo que voy a monitorear. ¿Qué crees tú que voy a monitorear? No importa que te equivoques. O los demás aprendices, ¿qué creen? La temperatura, chicos. Si yo me voy a llevar una supercarga que vale miles de euros, ¿cierto? Miles de dólares y voy y lo transo con divisas dólar, que es la TRM que se aplica, ¿cierto? Acá en Colombia. Si yo me voy para Holanda, pues debe ser con euro. Y si yo me voy a llevar toda una carga de hash para Holanda, el flujo implica transporte terrestre al puerto de Turbo, coordinar con la naviera y sobre todo debo monitorear, puede ser con tecnología blockchain, la temperatura en el contenedor minuto, segundo a segundo, no solo minuto a minuto, segundo a segundo, porque si su carga, como es perecedera, no va con la temperatura correcta, ¿qué sucede? ¿Cuántos miles de euros va a perder o millones de euros? Depende de qué tan grande sea la carga. ¿Listo? ¿Sí? Eso es lo que los tiene que llevar a pensar todo el contenido. Bueno, ¿qué vas a imaginar en tu informe? Aquí. Vamos a ver. Yo les quería mostrar, pero no sé si nos sacó.
Sí, espérenme porque no sacó desayuno. Un momento, la logué. Yo no sé si ustedes están descargando su instrumento de evaluación. Yo les voy a enseñar de dónde lo descargan. Su instrumento de evaluación es el que les dice a ustedes dónde revisan cómo se hace la evidencia, o sea, qué tienen que cumplir. ¿Ustedes habían revisado algún instrumento de evaluación o nunca lo han revisado? ¿Saben qué es un instrumento de evaluación? O sea, ¿cómo los van a evaluar ustedes en esa evidencia? ¿Qué les van a evaluar en esa evidencia? ¿No? Hay una, Cuéntenme. hay una lista en cada actividad hay una lista de chequeo para Eso, muy poder bien. realizarlo. Ah, muy bien, listo, bien, bien, perfecto, correcto. Entonces acá, ¿qué voy a revisar yo como instructor técnico de tu lista de chequeo? ¿Dónde está? Pues si nos abres ayuna en algún momento, espérenme. Creo que sí voy a abrir, espérenme. Es que se quedó ahí pegada. Ustedes saben que a esta hora es pesada. Se quedó ahí, mis muchachos. Voy a tener que cerrar por acá. A ver si... No, no la dejo entrar. No, hasta ahora. Bueno, ya saben dónde está. Ahorita si nos entra, vamos y miramos. Pero ustedes ya saben que en cada una de las evidencias de mi parte, yo sí se las activo. No sé, a veces hay instructores transversales y claves que no la activan. Yo la activo. Yo se las había descargado previamente porque sé cómo desayuno hasta ahora. Entonces, este es el instrumento de evaluación de esa evidencia, propuesta de un plan operativo de los procesos logísticos en la empresa. Entonces, allí que vamos a entregar una evidencia de producto, porque el producto es un informe escrito con esa aplicación de ese flujo en la empresa proyecto que estás llevando. ¿Qué te voy a evaluar? Te voy a evaluar 2 criterios de evaluación, que es que tú presentes el plan de distribución utilizando esas tecnologías de información. Mira que te he dado ya 4 ejemplos en esta sesión. Y bueno, lo de las suelas y de los insumos, eso no cuenta. Controla la operación del flujo logístico de acuerdo con los indicadores de gestión. Entonces, aquí cada porcentaje dice, si tú quieres cumplir un 100%, te van a dar un 10% de regalo por enviarlo por Sayuna, que es acá el cumplimiento. ¿En qué? En los tiempos correctos. Si tú no si te vas hasta el plan de mejora al finalizar en Semana Santa, pues no te van a dar ese 10% porque no cumpliste los tiempos. Si te vas de esta semana a la otra, sí les dejo ese 10%. ¿Qué más importante acá? El contenido. ¿Qué te van a revisar? Que si el informe está diseñado con los conceptos asociados a la empresa, basados en el material de qué? Del componente formativo. ¿Dónde está el componente? Acá, este componente. Que tú utilices estos conceptos en tu evidencia, pero atados a la empresa proyecto. ¿Qué más te van a revisar? Te vamos a revisar que pues sea coherente, claro, preciso, que apliques las normas APA para documentos escritos, que el documento refleje un buen uso de las TICs. Mira que pues o sea, muy fácil me parece a mí. Lo importante es el flujo. Que incluyas los conceptos descritos en el material de apoyo, coordinar el flujo de mercancías en el desarrollo de la actividad propuesta en la guía. Como última cosa, les voy a decir los tips. Entonces, los tips para esta evidencia que digo yo, ya como resumen, tú podrías ver en el desarrollo, digamos, de tu evidencia. Y es, hazte un mapa de procesos en tu mente. Dibuja ese mapa de procesos. Eres un coordinador de procesos logísticos, dibújalo para cumplir con la evidencia que es de producto, porque vas a entregar ese informe escrito. Tú imagínate tu flujo de operación logística. Hazlo conforme a lo que dice el componente formativo en esta parte. Espérame, acá. Aquí está la síntesis.
hazlo conforme a ello. Entonces, tú miras lo que te he venido explicando y que toda la evidencia contenga lo que está aquí. Adicionalmente a eso, ¿qué más te recomiendo? Entonces, haces ese mapa de procesos, dibuja el camino de tu producto. Es tan sencillo como eso, dibuja ese camino de tu producto. ¿Qué más haces con relación a las TICs? Identifica esas TICs. Es decir, mira, te lo voy a traer más a detalle con la vida real. Usas códigos de barras, GPS, justifica cómo se reduce el margen del error. Busca que es un cuello de botella en tu flujo de mercancía, en el tuyo, en el transporte. Mira el plan de ruta, ¿sí? Entonces identifica cómo las TICs te ayudan en tu proceso logístico, en tu flujo de operación logística. Porque recuerda que siempre es atado a la política de distribución de la empresa que tú estás llevando. Fíjate que por acá me hablaron que no va a ser que se me fue el... Ah, listo. Era uno de los voceros. Y por último, para que tu matriz te salga perfecta, o sea, para que tu informe, perdóname, te salga perfecto, realiza esa matriz de costos. Tú puedes desglosar el costo por kilómetro o por unidad movilizada. Y ya presenta el informe y listo. Y te miras, si no tuve acceso a la información de recursos, pues miren que 20 menos serían. Si la entrego a tiempo, serían de 100 puntos, me bajan a 80 puntos. Todavía estoy aprobando. O si solo cumplo 10 de esos 20 puntos. ¿Listo? Para eso son los instrumentos de evaluación. En lo que es el proceso de importación como tal, yo tengo que hacer una cotización de exportación. Para yo cotizar, necesito conocer un poco de ese proceso. Vamos a escucharlo. Para yo cotizar divisa y saber cómo muevo una divisa, cómo se va a hacer un proceso de importación versus a las divisas, cómo contacto, tengo que saber qué es un Incoterm. Tengo que conocer aquí todo este menú. Voy y estudio cómo es el mercado financiero internacional para el tema de las divisas, esos conceptos, esos mercados financieros, ese sistema monetario, cómo son los cambios, ¿cierto? Cómo es el riesgo cambiario. Yo voy y lo estudio y le pregunto a la profe. Yo he creado neobancos de divisas cripto, he creado remesadoras entre países, hice un prototipo en una hackathon entre El Salvador y Estados Unidos en El Salvador. Entonces, este tema, pues a mí me encanta también. Me pueden preguntar todo lo que quieran, pero necesito que ustedes se apropien de su conocimiento y vayan y estudien, chicos míos. Entonces veamos este video para introducirnos en la materia. Procesos de importación. Las organizaciones del sector logístico a nivel del mercado global reconocen la importancia de lo que para un país es aplicar los procesos de importación, los cuales consisten en trasladar de manera formal y legal los productos que se producen en otro país. Estos productos son demandados por el consumo o el uso del país al que son comercializados y se deben aplicar todas las estrategias de un mercado financiero internacional para lograr que dicho proceso sea el adecuado y se cumplan las normas de ingreso al país. La globalización de la economía en el mercado internacional es una realidad que está afectando a todos los países y a las empresas dedicadas a la importación y exportación de productos. En este contexto, el uso de las diferentes herramientas y estrategias que posibiliten esa permanencia o supervivencia es la gran preocupación y es aquello a lo que se debe dedicar más atención.
La logística de distribución física internacional, DFI, en el país es una herramienta que debe aplicarse en este contexto, en especial en los puertos de embarque como la ciudad de Cartagena de Indias, puerto de Colombia, por donde se realiza la mayor parte de la comercialización internacional de bienes. Este componente formativo está dividido en dos partes que tratan los diferentes aspectos de la DFI en todo su desarrollo en el mercado global e internacional. La primera parte trata lo relacionado con el mercado financiero internacional, su dinámica, los agentes participantes en el mercado, el sistema monetario, la tasa cambiaria, la devaluación y reevaluación, los índices financieros, los diferentes medios de pago, los posibles riesgos que se dan en una negociación, el sistema financiero colombiano y el régimen cambiario. La segunda parte está relacionada con el DFI. Se identifican los medios y modos de transporte, la documentación a usar en este proceso, los costos de exportación e importación, los simuladores de costos ProColombia, DFI, las TIC aplicadas y los indicadores de gestión de la negociación internacional. En ver esas dos partes de nuestro componente formativo y cómo lo vamos a aplicar en nuestra evidencia. Suena rimbombante todo eso que dice ahí, pero realmente no es tan complejo. Todos los que estamos en sala entendemos que todo nuestro quehacer va enfocado a llevar un producto al consumidor final. Una manito arriba si es así o no. ¿Es así o no? Es así. Así como existe un comercio local, existe un comercio internacional. La distribución física internacional es distribuir, como lo haces con un CEDI a nivel local, pero internacionalmente. Significa que tienes que revisar la estandarización que te hablaba en calidad para esa universalidad en lo global. Pero no es más, solo que vas a usar modos y medios multimodales, porque usas varios modos y medios para transportar esa mercancía y distribuirla físicamente, pero a nivel internacional. ¿Qué más tenemos que saber de nuestro componente formativo que está por aquí? Que es este, precisamente. Todo esto, pero a grandes rasgos es lo que les voy a contar a continuación. Espérame que se me fue por allá, acá. Cuando estamos hablando de esa distribución física internacional, previamente hay un camino, y ese camino es el que tú tienes que comenzar a hablar, esos tecnicismos, ese argot de lo que se usa a nivel de distribución física internacional. Si importas, si exportas, tiene que ver. ¿En qué tiene que ver? Con un Incoterm. Te voy a hablar del término, pero te lo voy a explicar así. Si tu evidencia es hacer una cotización, ¿cierto? Que está aquí. Espérenme, la evidencia está en la guía. La que nos sigue está en la página, terminando la página 7 y pasando a la página 8. ¿Qué nos dice? Que la actividad de aprendizaje de la competencia, controlar los procesos de importación y exportación según normativa y acuerdo entre las partes, aquí está el código, lo que invita es a que tú comprendas ese mercado internacional. Estas grandes empresas nos dicen que ha tenido un avance, pues gracias a esa apertura económica. Entonces acá tiene que ver mucho el TLC. Las alianzas que tiene nuestro país colombiano con esos tratados de libre comercio, como han escuchado la coyuntura de los aranceles con Estados Unidos por el presidente Trump. Entonces, aquí tiene que ver que nosotros seguimos manteniendo nuestros tratados de libre comercio, a pesar de toda esa coyuntura política y globalizada del comercio. En el caso específico de Estados Unidos, que es uno de nuestros mayores aliados, pero se siguen teniendo y ese mercado no lo podemos perder de vista nunca.
Pero existen otros mercados. No solo se exporta a Estados Unidos, también se exporta a varios países de Latinoamérica y también se exporta a el continente europeo y a otras partes del mundo. ¿Qué pasa con los tratados de libre comercio? Que en ese mercado globalizado existe unas finanzas internacionales que se transan con una moneda. Por eso, aquí en nuestro componente nos habla de esos mercados financieros internacionales, cómo es su dinámica, qué agentes participan en el mercado. Todo eso saca en el componente formativo. La tasa cambiaria. Cuando yo quiero saber de tasa cambiaria, de sistema monetario, estamos hablando de la moneda. Hay monedas duras como la libra esterlina, monedas muy blandas como lo que había en Venezuela con su bolívar, ¿cierto? O moneda blanda como el peso colombiano. Y existen las monedas que se convierten en divisas, con divisas porque en forma sencilla son transadas en cualquier esquina del mundo. Es decir, usted se puede ir inclusive a Japón y allá va a encontrar la divisa estadounidense, el dólar estadounidense, porque se transa en cualquier esquina del mundo. Si usted por acá se va, no sé, a ver los alumbrados en diciembre en Medellín, se va a encontrar mucho turista. Ese turista trae divisa. Si viene de Europa, trae muchos euros. Si viene de Estados Unidos, trae dólares. Y hay mucha divisa por ahí que usted, si va por ahí y necesita ahorrar o se va a ir a hacer un viaje internacional, de pronto usted podría aprovechar el viaje a Medellín y va a ver que va a encontrar un dólar más económico que el ATRM. Ese movimiento financiero que se le da a la moneda la convierte de moneda a divisa, por eso, porque se transa en cualquier esquina del mundo. ¿Con qué se transan las transacciones, así suene redundante, de las importaciones y exportaciones versus dólar versus tasa de cambio euro? Entonces, es sencillo. Yo aplico la tasa de cambio. ¿Qué es aplicar la tasa de cambio? Ejemplo, 4.000 pesos vale, 4.000 pesos colombianos cuesta transar un dólar estadounidense. Entonces, es esa equivalencia de mis pesos colombianos en moneda blanda a mi divisa dólar, que es un equivalente en pesos a 4.000 pesos. Si, digamos, voy a transar euro, digamos que cueste 4.800. Entonces, mi equivalencia con el euro va a ser de 4.800. Y eso se cambia, esa cotización de ese valor de la moneda cambia en forma diaria. Existen unas páginas oficiales con las que ustedes pueden ver. Le da Banco de la República, TRM. Entonces, el Banco de la República te va a mostrar una tasa representativa del mercado y es la oficial del día de hoy. Miren, aquí dice, del 16 de febrero. Miren que está a 3.652,89. Y si han visto noticias, los que vean noticias se van a dar cuenta que está baja porque hubo unos créditos internacionales que entraron en dólar. Al haber mucho circulante de dólar, hay mucha oferta, o hay mucho dólar ofertado dentro de nuestro país colombiano. Por eso tiende a la baja. Entonces, cuando hay mucho circulante de la moneda, así sea divisa, que viene a nuestro país, tiende a la baja. Esos comportamientos de esas tasas de cambio, en algún momento, si te vas a ir a trabajar con importación y exportación, los vas a ir comprendiendo. Es la dinámica. También existe, esa URL se las puedo pasar, pero ustedes la pueden buscar, pero se las puedo pasar, por aquí se la va a pasar al grupo 34 y ahí la dejamos. Como para que la tengan ahí, ahora se los comparto a todos.
También existe el euro oficial, que es las más transadas, por eso les digo, las más transadas son el dólar y el euro, pero no significa si tú te vas a ir a Japón, ¿cierto? Vas a tener que mirar el yen. El yen es digamos que el cambio oficial para China, que se hace tanto comercio internacional hoy en día. Y en fin, solo les quería referenciar qué significa el sistema monetario, cuál es la función principal de un banco central en cada país. Es controlar la inflación y tiene 3 objetivos: la inflación, el sistema monetario con la moneda, emitir moneda, en este caso peso colombiano, y el cambiario, que es controlar la balanza de pagos con las divisas y monedas. El cambio, la tasa de cambio, el cambio. Yo cambio mis pesos colombianos por dólares, cambio mis pesos colombianos por yen, cambio mis pesos colombianos por una moneda dura como la libra esterlina en Inglaterra, en Reino Unido, cambio mis pesos colombianos por el euro. Entonces, así de sencillo, yo cambio mi moneda por otra y eso es una tasa, y eso se le aplica una tasa de cambio. Hay devaluación, hay revaluación. Devaluación es cuando mis pesos colombianos tengo que dar más pesos colombianos por cada dólar, ejemplo. Yo ahorita mismo estoy dando menos pesos colombianos porque si vieron que la TRM está por debajo de 3.700. ¿Se ha revaluado el peso? Sí, se ha revaluado, pero es por ese circulante que hay monetariamente hablando de la divisa. ¿Qué tengo que aplicar para mi evidencia? ¿Qué debo de aplicar? Yo tengo un instrumento de evaluación acá que me dice que haga una cotización, ¿cierto? Donde voy a exportar un lote, pero nos dice qué lote. Esta la pueden hacer inclusive en equipos porque es muy parecida, pero como les digo, no es ir a tu empresa y hacer una exportación de un lote de la empresa proyecto. No, aquí te dejo claridad. El lote nos dice qué tenemos que hacer. Miren, la evidencia consiste en que se haga una cotización real para la exportación de un lote de calzado para caballero. Las cantidades las define usted de manera hipotética a un país de su elección. ¿Qué es lo que yo voy a revisar? Un grupo no puede tener el mismo país para exportar el lote que otro, porque no pueden pensar igual. Nos dice, preferiblemente con el que Colombia tenga acuerdos comerciales, o sea, TLC. Se recomienda para esta evidencia que tenga en cuenta los siguientes elementos en orden para la generación del costo total requerido. Posición arancelaria, precio de venta unitario. ¿Qué es lo más importante? La posición arancelaria. Y tener en cuenta estas cantidades. Miren que ahí nos la menciona. El embalaje, el costo, les voy a decir. Esto es un número, la posición arancelaria. ¿Dónde vamos a ver? Vamos a ver que es un Incoterm. Yo sé que es mucha información, chicos, pero hay que hacerlo porque ya saben de nuestros tiempos. No puedo hacer algo distinto que Cualquier intercambio de bienes en transacciones internacionales tiene cierto grado de incertidumbre. Cada país cuenta con legislaciones que brindan cobertura jurídica dentro de su territorio, pero se hace necesaria una base común para llegar a acuerdos entre las distintas regulaciones. Los Incoterms, o términos de comercio internacional, son cláusulas reconocidas alrededor del mundo que ayudan a reducir el riesgo de conflictos y complicaciones jurídicas al regular las diferentes culturas de negocio existentes, ofreciendo un lenguaje común que unifica criterios y terminologías importantes. Fueron creados por la Cámara de Comercio Internacional en 1936 y desde entonces se actualizan cada 10 años, modernizándose de acuerdo a las prácticas comerciales. La última versión entró a regir desde 2020. Los Incoterms se componen de 11 términos, divididos en 4 grupos, que establecen los derechos y obligaciones del exportador e importador en cuanto a los costos y trámites que conforman una operación comercial internacional. También determinan el punto exacto donde se transfiere el riesgo del vendedor al comprador
así como quién se hace cargo de la entrega. En resumen, definen quién es responsable por cada uno de los puntos por los que pasa la mercancía. Los Incoterms son términos de aceptación voluntaria, recomendaciones que se deben incluir en contratos de compraventa internacional. No son un contrato por sí mismos, ni tampoco determinan detalles como la forma de pago, calidades del producto ni propiedad de la mercancía. Los Incoterms son una herramienta fundamental para facilitar el comercio internacional. Conocerlos es muy importante para exportadores e importadores alrededor del mundo. Si desea conocer cada término específico a profundidad, en los siguientes videos de la serie los veremos a detalle. Ustedes vean su material, se van a dar cuenta que el Incoterm, sin duda alguna, es lo que nos ayuda a entender cómo se mueven las exportaciones con referencia a ello. Cuando usted va a hacer una cotización, ¿cierto? Internacional. Esa cotización es un compromiso contractual, ¿cierto? Si usted tiene un error en el Incoterm, puede quebrar toda una empresa, porque estamos hablando de lotes completos de producto que tienen un costo muy alto. Y como usted debe tener eficiencia en el costo, le voy a dar una explicación más profunda. Usted debe calcular el precio de exportación, ¿cierto? Partiendo del costo de producción. Cuando vemos Incoterm, usted, si se va a la temática, venga, les muestro por acá. Desde acá, miren. Miren dónde les estoy mostrando. Cuando están en la temática del componente, ¿cómo se llama el componente? El ítem se llama procesos de importación. Usted está aquí, ya vimos el tema de la DFI. ¿Quién me recuerda que es una DFI? Tienes Miguel, Distribución Física Internacional. Ok. Cuando usted está hablando del proceso de importación, usted va a ver que existen esos conceptos que ya conoce de logística, de cadena de suministro, de centro logístico, la flota, el transporte, la distribución logística, todo lo que tiene que ver, logística ahí, inversa, la entrega de última milla, ¿cierto? Que existen unos modos y unos medios, como le decía yo, y hay una documentación. Y allí comienza a explicarnos detalle a detalle. Usted lo que tiene que hacer es ir y revisar ese detalle a detalle. Cómo se hace el registro del exportador, cómo se califica, el certificado de origen, el visto bueno, la aduana, las divisas, ¿cierto? Y ahí ya usted pasa los costos de exportación, ¿cierto? Va y revisa acá como ese paso a paso en la descripción de esos elementos que usted debe integrar con los distintos tipos de costos a partir de ¿qué? De esa identificación y esa clasificación. Entonces usted clasifica esos costos de producción que están, ¿cuáles son? La materia prima, la mano de obra y esos costos variables. Mire que aquí le da el ejemplo. Todo lo dice el material. Recuerde que usted está en titulado virtual. Usted debe de ir y revisar el material. No es que yo le cuente todo, por favor. Y llegamos acá. Mire que nos dice. Nos dice que dentro de estos elementos que usted integra, mire que los dice, distribuir los distintos tipos de costos. ¿Por qué? Aquí estas abreviaciones las debe tener muy en claro para reconocer que es un Incoterm. Son la suma de los gastos que originan los diferentes actos encaminados a la exportación. Estos actos a veces logran variar dependiendo del tipo de negociación que se realizó, donde se establecen cuáles términos de venta internacional se deben seguir utilizando Incoterm. Mire que eso era lo que les mostraba en el video. A continuación se describen los componentes del precio de exportación y público. Y nos comienza a hablar del FOB igual a que, más que, o sea, todos los costos de esa distribución física internacional. El FOB es
CP, que es costo de producción fijos y variables, más el CE, que son los costos de exportación fijos y variables, más el CF, que son los costos financieros, más el IM, que es el impuesto, los impuestos internos que no son recuperables. O sea, los impuestos internos los llaman también no recuperables. Los menos el IN, que es el incentivo, menos la utilidad buscada. Ese es el FOB, precio de exportación FOB. Precio al público es el PE, que es el precio de exportación, más el flete y el seguro, más la TI, que es la tasa de importación, o los impuestos, y sobre los impuestos de nacionalización, o sea, tiene que ver con esa tasa que le cobran de la importación y nacionalizar con un impuesto la mercancía que arriba. O sea, mire que acá nos está diciendo el precio al público está compuesto por el precio de exportación FOB, pero mire cómo lo dice, aquí no lo desglosa. Más el TI, que es esa tasa que le mencionaba, más la UI, que es la utilidad de importador, distribuidor, y el UM, que es la utilidad, pero ya del minorista, porque estamos hablando de precio al público. Cuando yo escojo un Incoterm, que no es nada más en forma sencilla, que usted lo que hace es cotizar internacionalmente para poder vender, ¿cierto? Usted hace una cotización para vender. Lo establece en un acuerdo de voluntades, que es un compromiso contractual. Y, como le digo, el error con el Incoterm que escoja para hacer ese intercambio comercial puede hasta quebrar una empresa. Entonces, usted hoy escoge el precio de exportación. Mire que acá le está diciendo precio de exportación. Existe un FOB, ¿sí? Ese precio de exportación, a medida que avanzan los Incoterms, puede ser FOB, CIF o DDP. Aquí le está explicando el FOB. Porque usted parte de un costo de producción. Y a medida que avanza en el Incoterm, puede ser eso, va sumando capas de costo. Para que lo entiendas más sencillo, va sumando capas de costo. Empaque de exportación, manipuleo en puerto, flete internacional, seguros. Un ejemplo nacional. Demos un ejemplo. Por ejemplo, prepara el lote en tu fábrica en Cali, ¿sí? Estás preparando un lote que vas a exportar. El origen sería tu fábrica en Cali. Costo de producción más utilidad más empaque especial para exportar. Mira que ahí ya va el embalaje. Costo de producción, ¿dónde? Son tus costos fijos y variables, recuérdalo. Más esa utilidad que buscada. Y el embalaje tiene que ver con el empaque especial para exportar. Eso, un ejemplo sencillo. Estás preparando en tu fábrica en Cali vas a hacer un intercambio comercial, vas a colocar un lote. Solo míralo así. Un ejemplo internacional. Vas a destino al puerto de Hamburgo en Alemania, que se mueve muchísimo. Bajo el Incoterm CIF, no el FOB, sino CIF. Aquí tú eres el responsable de pagar el flete marítimo, el seguro hasta que la mercancía llegue al puerto de destino en Hamburgo, en Alemania. Pero el riesgo se transfiere al comprador. ¿Cómo? Cuando la carga cruza la borda del buque en el puerto de origen. Mira que son formas, o sea, y puede sonar muy rimbombante el término Incoterm, pero mira que es la forma del precio a exportar. ¿Cómo vas contractualmente? Tú haces un compromiso contractual. ¿Cómo acuerdas, haces ese acuerdo o plasma en un acuerdo de voluntades que se vuelve un compromiso contractual? ¿Cómo lo negocias? Esa distribución física internacional, ¿cómo lo negocias? Si a precio de exportación FOB, como te lo mostré, o en el ejemplo que te estoy dando al puerto de Hamburgo, a CIF, que es Incoterm CIF, es que
te lo estoy explicando. Tú pagas y eres el responsable de pagar ese flete marítimo, ¿cierto? Con tu naviera. Y el seguro que cubre la mercancía que va hasta puerto destino, es decir, hasta el puerto de Hamburgo en Alemania. Pero tú ya negocias que todo el riesgo de ese transporte, ese flujo de mercancía, todo ya lo transfieres al comprador, porque desde que cruza ya, la carga cruza la borda del buque en el puerto de origen, así lo negociaste, o sea, negociaste incotercif. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron ese FOB y ese SIF? ¿Así me lo entendieron mejor? Yo sé que Luis Miguel es el único que me está entendiendo si estoy viendo bien. Y yo les voy a hacer así cuando vea esas evidencias. Háganle pues, que sea así, que sea que yo los aplaude un montón. Listo, perfecto. Pronto son ejemplos muy coquitos para alguno, pero es que no todos entienden esto y yo lo tengo que entender también, ¿no? Para ustedes. ¿Qué les decía yo? El alma de los costos. Si te quieres ganar 20, 30 millones de gerente logístico, que estoy segura que se los van a ganar, tienes que manejar los costos en cualquier ámbito, distribución física internacional de FI o a nivel local o donde sea, o si vas a trabajar con un Juan Valdés siendo el gerente logístico. O sea, los costos son súper importantes en tu vida de logístico. No pensabas eso, ¿cierto? Pero ya lo vas entendiendo. Entonces ya aquí nos hace costos de importación, pero como la evidencia nos está centrando en costos de acá, de lo que fue la importación, por eso les mostré ese Incoterm. Les voy a mandar otro video del tema Incoterm, otro videito que tengo por allí. Y bueno, la idea es que sigan viendo su material ustedes. Medios de pago, pasarelas de pago, ya las hay en criptomoneda, las hay con dinero plástico. Bueno, a ver, hablemos un poquito del dinero para que lo entendamos un poco. De medios de pago, ya hablé un poco de lo cambiario, hablemos un poco de medios de pago para que lo entendamos. En ese acuerdo contractual, tú vas a plasmar cómo vas a hacer el intercambio de moneda. Entonces, tú puedes tener varios medios de pago. Puede ser una tarjeta internacional, es decir, dinero plástico, eso es un medio de pago. Puede ser que tú, por medio de la cuenta bancaria, transfieras y se aplique una tasa cambiaria, es decir, una TRM, una tasa representativa del mercado, si es en divisa dólar. Puede ser que lo hagas con criptomonedas, es decir, que mandes por una wallet, se llama así, un valor que representa, una criptodivisa representa un valor, en criptomoneda el dólar cripto se llama, el más que hace mayores intercambios se llama USDT, termina en T la abreviación. Entonces tú puedes mandar a una wallet, que es un número alfanumérico de una dirección digital, mandas tus divisas, puedes usar el sistema bancario con su diferente número de identificación del código bancario a las cuentas donde vayas a hacer importación o exportación. Si vas a exportar, a ti te van a pagar, ¿cierto? Entonces, tipos de pago, lo hay. Moneda fiduciaria, que era aquella que tenía la antigua moneda fiduciaria, ya no existe, ya la llaman billetes, porque la emisión de moneda está en cabeza de los bancos centrales y la moneda fiduciaria tenía respaldo en oro, que así fue que comenzó la moneda fiduciaria, que tenía respaldo en lingotes de oro. Eso ya no existe desde hace muchos años, desde hace muchos años Estados Unidos tomó todo el oro y pues dejó de tener ese respaldo de oro en sus bancos centrales. En su banco central nunca
Nunca más hubo moneda fiduciaria porque ya no hay un respaldo en oro de esa moneda. El billete simplemente es emitido y no tiene mayor valor. El valor se lo da la economía, el Producto Interno Bruto, esa tranza globalizada del comercio. Los cheques casi no se utilizan ya, pero pues aún se siguen utilizando y bueno, ahora existen también los intercambios de remesas, pero ya esas remesas son para giros. Y tenemos la orden de pago documentario y nos dice la remesa documentaria, el crédito documental y la garantía bancaria. Y es importante que lo revisen. Aquí, riesgo internacional, pues sí, riesgos de ciberseguridad muchísimos. Hay muchos ahora con los medios de pago, pero están presentes en el día a día. Aquí les habla un poquito del sistema financiero colombiano para que lo puedan revisar. Les voy a mandar el Incoter y nos vamos a centrar ya para irnos. Y es esto, les voy a explicar ya un poco la evidencia. ¿Qué les van a evaluar de esa evidencia? Pues los criterios de evaluación que les vamos a evaluar, que se utiliza eficientemente ese sistema de información que requiere la operación, que si reconoce la partida arancelaria, recuerden muy bien buscar la partida arancelaria, este lote de exportación de zapatos, el contraste de las políticas de negociación con base en los acuerdos establecidos, proveedores clientes, comprende el presupuesto de operación, según esos criterios de la empresa, estima los costos de operación según la negociación y las condiciones contractuales, y precisas las normas de seguridad y elementos de protección que aplican en la importación. ¿Y cómo se le van a asignar los 100 puntos? Porque usted elabora la cotización de ese lote, utiliza TICS para la aplicación logística, ¿cierto? Representó en la cotización solicitada lo concerniente al manejo de conceptos asociados, que ya hemos visto cuáles conceptos, demuestra coherencia en la distribución de los temas, subtemas, incluyó los conceptos descritos. En cuanto a eso, les tengo que contar. Ya les he contado, pues, como lo del CIP. En el desarrollo de la evidencia, aquí en la guía de aprendizaje, nos da unos elementos que debemos tener en cuenta, ¿cierto? Les voy a dar como un paso a paso. Primero que todo, la ficha técnica del lote. Pues usted debe indicar el peso bruto, el peso neto y las dimensiones, el CBM. Ahí eso no está allí consignado, se lo estoy comentando yo. Debe tener un cuadro comparativo de Incoterm. Usted puede utilizar ese video que le voy a dar de Incoterm que lo explica a detalle. También le voy a mandar un cuadro de Incoterm para que lo entienda un poco mejor. Si lo lee, lo va a entender. Muestra al cliente cuánto le cuesta el producto. Si él lo recoge, sería un EXW, esa es la abreviación, versus si tú se lo llevas, o sea, el CIF. Tienes que también revisar la seguridad de la carga. Puedes mencionar que el lote va con sellos de seguridad y bajo estándares BACS, se llaman así, BACS es BASC, para evitar riesgos de contaminación. Pero en este caso, pues, todas las mercancías tienen ese control sanitario. Por eso te aconsejo que revises esos instrumentos de evaluación que están en cada evidencia. Pues no has visto KPIs, por eso no te voy a pedir que incluyas en tu informe indicadores de gestión KPIs, pero si tú quieres lo puedes incluir. Tú puedes usar para hacer la cotización un Excel para que te quede más amigable, en forma clara. ¿Y qué más te puedo decir de esta evidencia ya para terminar? Ya te di, por ejemplo, un ejemplo nacional en preparación. Puedes empacar, les había dado un ejemplo de café, entonces empaquemos 1000 unidades de café especial en bultos de 60 kilogramos. ¿Tú qué aseguras? ¿El cumplimiento de las normas de quién? De la Federación Nacional de Cafeteros.
Es un ejemplo práctico. Un ejemplo internacional. Cotizar ese café bajo el término FOB. FOB en inglés es Free on Board. Board. Se pronuncia Free on Board. Ese es el FOB. En el puerto de Cartagena podría ser. ¿Esto qué significa? Que el exportador paga el transporte hasta el puerto y el cargue al buque. O sea, ese FOB va a tomar ese café bajo el término del Incoterm. Tú lo mencionaste ya, es FOB. Entonces, a puerto de Cartagena, tú como exportador vas a pagar el transporte hasta el puerto y el cargue al buque, hasta ahí. De ahí en adelante, el comprador internacional asume el riesgo. ¿Sí? Si nos damos cuenta un poco de qué se trata el Incoterm, asumo el riesgo hasta cierto momento. Entonces, el Incoterm te da claridad qué es lo que, hasta dónde llegas tú y hasta dónde sigue el comprador. Un esquema sencillo serían para presentar tu evidencia. Es decir, que cumplas con lo requerido acá y entregues en PDF. Recuerda hacer la portada y con quiénes vas a trabajar. Los datos del exportador e importador. Nombre de tu proyecto. No vayan a perder de norte que es cotización para exportación de un lote calzado industrial para hombre. Calzado industrial. Es decir, que es calzado para que lo use un hombre específicamente y lo van a usar para uso en producción. O sea, es como un elemento de dotación. Es el calzado industrial para que lo use el hombre en una actividad productiva. Entonces, ahí ya tienes claro el lote que vas a exportar. No te tienes que ir a buscar si es, por ejemplo, una fruta, si es una pitaya amarilla. No, porque ahí te estamos diciendo. Yo les puedo dar un ejemplo. Si yo voy a exportar, ejemplo, esa pitaya amarilla, yo utilizo cajas de 2.5 kilogramos por 500 cajas. Selecciona el Incoterm. Si lo voy a enviar CIF, ¿cuáles son las siglas de CIF? Cost, Insurance and Flake, que es los fletes. Esto, pues, le dice al cliente que tú pagas el flete y el seguro está a puerto cuando es CIF. Vas a desglosar los costos. Si tú te fijas en el Incoterm, vas a ver que en la tabla dice SWORKS en tu bodega. Valor ex-works significa que se pone en tu bodega. ¿Cuáles son esos desgloses? Empaque y embalaje, transporte interno al puerto y esos gastos aduaneros. Ese precio final de exportación, ¿listo? Y esas normas de seguridad para que sepas que son las normas BASC, para que no las busques, sino que ya sepas que es para evitar la contaminación de la carga. ¿Qué tiene de importancia esta evidencia? Lo que quiere es que tú vayas asimilando ese tema del Incoterm. Mira que solo te están pidiendo una exportación de un lote de calzado industrial para hombre. No tienes que irte a mirar nada más, sino específicamente ese lote. No lo veas tan retante. ¿Qué es importante? La coherencia. La coherencia lo es todo. Si esta primera evidencia de esta semana, informe de flujo, ¿cierto? Y la segunda, para hasta el fin de semana, las dos, sería la cotización. No puedes exportar productos diferentes, repuestos de auto, no, porque aquí la evidencia nos está diciendo en la guía de aprendizaje que vas a exportar. Bueno, manos a la obra y recuerden que estas herramientas, pues, son las que separan a ¿cómo les digo? Un moledor de datos de un coordinador logístico. O sea, ustedes tienen la posibilidad de ir como paso a paso.
Entonces, ese que no sea simplemente algo escrito, como, por eso les digo, como un moledor de datos, ¿no? Sino que sea un verdadero coordinador logístico, que tú sepas utilizar todas las herramientas, que te vayas apropiando. ¿Cómo te apropias? Ya sabes, con tu componente formativo tienes que meterle duro a revisar tu componente formativo. Yo aquí trato de hacer ese resumen. ¿Están qué? ¿Tus vecinos? A ver, ¿qué dijo por acá? Sí, como botas de seguridad, sí, exacto. Existe una partida arancelaria. Aparte del Incoterm, lo que deben de buscar es la partida arancelaria, porque ustedes mirar si está dentro del TLC o no. Escoger qué país quieren exportar. Ustedes, mire que es libre en eso. Ustedes pueden escoger qué país exportar, a qué país exportar. En el informe escrito, si deben de hacerlo con la empresa que ustedes ya llevan de su proyecto formativo. Bueno, yo trato de ser muy específica. Sé que esta sesión es larga, pero es una a la semana. ¿Qué pasa? ¿Qué nos dijo la coordinación? 2 evidencias porque ya ellos no tienen más nada que entregar las evidencias tardías de inglés, pero eso es porque no cumplieron, pero el inglés ya se acabó. Mañana tienen inglés y ya, yo creo que esa es la última sesión de inglés para que enfóquense. Yo sé que muchos están preocupados por el tema, mucha luz acá, por el tema de sus evidencias que están siendo, que están pendientes. Solo escríbanme en el chat de Google y yo ahí las voy revisando o haciendo revisar porque yo no tengo permisos para calificar otras competencias, solo la técnica. Entonces, me escriben y yo voy revisando eso, pero ahorita de verdad enfóquense en realizar sus 2 evidencias poco a poco. Mire que tienen esta semana la otra, pero no la dejen acumular porque la otra van a ser otras 2 evidencias. Y sobre todo en no dejar ir a la instructora de inglés, a Karen, sin que estén totalmente al día, por lo menos con ella, que ya se va. Bueno, ya terminó toda su competencia de bilingüismo. ¿Qué más les digo? Lo que les aconsejé de que se postulen al apoyo de sostenimiento, lo que les dije del retiro voluntario. Bueno, ánimo, adelante. Aprendieron hoy, aprendieron conceptos que no tenían claros. De pronto les mencioné muchos conceptos, pero ese es lo que tienen en su componente formativo, en sus componentes formativos, en su guía y solo en 2 evidencias. Pero ahí vamos, díganme, si aprendieron, ya despídanse pues, chao. Todos se fueron a comer sin mí. Ah, ya vieron conceptos vistos, o sea, todo este tiempo me la pasé explicándoles para nada. No, no te preocupes, profe, que eso es válido que nos recuerde porque hay mucho. John dice que no me preocupe, vea, si no sirvió para recordar. Ah, no, es que Luis Miguel dijo que recordó, o sea que ya lo vieron. Bueno, no, pero chévere que recuerden. Bueno, mis muchachos, cuídense entonces pues mucho, que descansen. Chao, que descansen, bye bye, despídense pues. Chao, profe, chao.